Hola a todos, mi nombre es Sebas y gracias por escuchar este podcast. Hoy vamos a hablar de algo que se habla poco y se dice mucho, y es del sionismo. ¿De dónde viene? ¿Quién lo creó? ¿Dónde son sus raíces? ¿Cuál es el sentido del sionismo? Porque tenemos presidentes como Javier Milei que dice: soy el presidente más sionista de la historia. Y la verdad que la palabra sionismo, si bien parece que carece de significado para el resto del mundo, salvo para la comunidad judía, yo les puedo decir que no es así. La palabra sionista es lo que mismo que representa el fascismo o el nazismo. ¿Sabían que la ONU en 1975 votó porque el sionismo era una forma de racismo? El sionismo es un movimiento político y nacionalista que defiende los derechos del pueblo judío a tener su propio Estado nacional en su tierra histórica. La idea es que después de casi 2000 años de la diáspora, digamos, de que se estuvieron por todo el mundo, vuelvan a su tierra. El sionismo proviene de Sion, que es el nombre de una colina en Jerusalén, que significa la tierra santa y la tierra ancestral judía. La definición oficial más usada por el pueblo judío es el movimiento nacional por el regreso del pueblo judío a su patria y por la reanudación de la soberanía judía en la tierra de Israel. Estamos hablando de que los últimos gobiernos de Israel son sionistas. El actual primer ministro Netanyahu es sionista. Dentro de la comunidad judía hay diferentes movimientos. Esto de judío tiene poco. ¿Por qué? ¿Dónde nace el sionismo? Bueno, el padre del sionismo es Theodor Herzl. Es un periodista astrohúngaro que él inventó el sionismo. Dijo: nosotros los judíos somos una nación y necesitamos un estado propio. Allá por el año 1897 se realiza el primer congreso sionista, al cual asisten 200 delegados de 17 países. Estamos hablando año 1897. Ahí se crea la primera organización sionista mundial. Se aprobó el programa de Basilea, que decía: el sionismo busca establecer para el pueblo judío un hogar públicamente asegurado y legalmente garantizado en Palestina. Hertz escribió en su diario: en Basilea he fundado el Estado judío. Si lo digo hoy en voz alta, me responderán con una risa universal. Dentro de 5 años, quizás, y ciertamente dentro de 50, todos lo verán. Ahora, lo que llama más la atención al respecto: 51 años exactamente pasaron para que en 1948 naciera el Estado de Israel. La verdad que las predicciones de Hertz fueron cuasi perfectas. O sea, un año antes, un año después, pero la verdad que acertó de punta a punta. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que el sionismo es racismo? ¿A qué se refiere de eso? Te explico. La resolución, la 3379, así, literal, de la ONU, determina que el sionismo es una forma de racismo. La Asamblea General de la ONU aprueba esta resolución con 72 votos a favor y 35 en contra y 32 abstenciones. El texto en clave decía literalmente: determina que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial. Dice: era una resolución declarativa, pero tenía un fuerte valor simbólico. Equiparaba el sionismo al movimiento de autodeterminación judía que dio el Estado de Israel con el apartheid sudafricano y otras formas de racismo. Se decide revocar la determinación contenida
en la resolución 3379, la que habíamos hablado anteriormente, la del 75. Esta resolución, la 4686, en 1991, es la más corta de la historia de la ONU. ¿Y cómo que es la más corta? Sí, es así. Lo que dice la resolución es, resolución 4686 es la eliminación del racismo y la discriminación racial. La Asamblea General decide revocar la determinación contenida en una resolución del 10 de noviembre de 1975. En estos 3 renglones dijeron que el sionismo deja de ser racismo, o sea que cambió la moral desde el 75 al 91, obviamente inducido por Estados Unidos para hacer una nueva votación y cancelar la otra para que Israel pueda participar del Congreso de la Paz en Madrid. Realizan la asamblea más corta de la historia. No hubo diálogos, no hubo cambio de ideas, no hubo nada. Solamente una frase que decía eliminación del racismo y discriminación racial. Ahora, ¿a ustedes eso le parece que es moral? Bueno, todo esto pasó por el apoyo del presidente americano en ese momento, que era Bush. Imagínense poder decir que tu movimiento, que era comparado a un fascismo, a un apartheid, lo peor que ha existido en la historia humana, de la noche a la mañana deja de ser racista. ¿Por qué? Porque lo dice la ONU, en el texto más corto de la historia, en la asamblea más corta de la historia. Poco creíble, totalmente manipulado. Sí, eso es lo que es. Una burla al mundo, porque esa es la realidad. Palestina viene luchando por ser Estado soberano desde hace años. En el 2012, 2025, 2026. En el año 2026, 132 países votaron para que Palestina sea Estado independiente. Pero ¿saben qué? Para poder ser Estado independiente necesitas 2 cosas. La mayoría de la Asamblea General debe recomendarte como admisión. Es decir, te aprobamos. Obviamente, lo obtuvo Palestina. Trató de hacerlo en el 2012, con el 24 y en el 25, como te decía. Pero bueno, después tienen que tener la aprobación del Consejo de Seguridad por 9 votos a favor sin veto de ninguno de los 5 permanentes. O sea, de estos 9 votos están las 5 potencias del mundo: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Rusia dijo que sí, China dijo que sí, Francia dijo que sí, Reino Unido dijo que sí. Adivinen quién fue el único país que vetó la resolución para que Palestina podía tener una admisión y ser un Estado independiente. Sí, ya lo saben, Estados Unidos. En todos los casos. Él es el causante de que hoy Palestina no sea un Estado independiente. El tema de lo que hablamos siempre, el lobby israelí y cómo son dueños de casi el 94% de los congresistas americanos. Ojalá que el mundo despierte, que alguno se anime, ojalá que algún, no sé, congresista, presidente, alguno tenga la humanidad de decir, sí, me equivoqué, cometí estos errores y ahora estoy siendo manipulado por este grupo. Porque obviamente sabemos qué es lo que está pasando. Pero bueno, como no está claro, todos especulan. Ojalá en algún momento alguno de estos seres sea tan humano y tenga la posibilidad de hablar. Que el mundo los va a perdonar, porque creo que si hablamos nuestros pecados y podemos entender lo que pasa por atrás del telón, creo que va a ser la mejor forma de poder perdonar a esta persona que habló y nosotros también entender por qué el mundo es lo que es. Estamos hablando de más de 130 años de manipulación, de especulación, de trabajo, chiquito, poquito, paso a paso, para poder llegar al fin que estamos llegando. El problema es el siguiente, que están desplegándose como si no hubiera un mañana. El hecho de hacer cosas como si no hubiese un mañana, al único camino que va a llevar a la humanidad es a la destrucción total. Ya Estados Unidos ha hablado de armas nucleares, de eliminar a Irán. Obviamente, Irán, ustedes imagínense ser Irán.
que te digan, te tenés que rendir bajo todas las condiciones, no podés pelear nunca más. Imagínate que entre Israel y agarre tus tierras, agarre tu familia, las ponga en riesgo, los maten, los hagan desaparecer o lo que sea el plan para el territorio de Irán. Imagínense, ¿ustedes realmente dejarían a su familia en manos de un tercero? ¿Bajarían los brazos? Irán, yo, pueblo de Irán, jamás me daría por vencido. Pelearía hasta la última gota de sangre. Porque sé que es un sometimiento absoluto, no solo de la población, sino de mi familia, de mi vida y de toda la gente que yo quiero. Así que, como va, creo que no va a terminar bien. Y los movimientos que se están haciendo son como si no hubiera un mañana. No les importa el diálogo, no les importa la estrategia de mediar, de buscar soluciones, de buscar paz. No, todo termina en la guerra, todo termina en los misiles, en, en cortar la información, en censurar todo lo que se pueda. Dentro de Israel no puedes publicar ninguna foto de lo que esté pasando. Hasta 5 años de prisión por publicar en redes sociales. ¿Eso es libertad? Hoy en día nos encontramos en un punto en la historia de la humanidad que si bien no podemos estar en todos lados y no podemos sufrir por todos en el mundo, tenemos que entender que hay cosas que están mal, que la humanidad necesita despertar, que las grandes potencias necesitan hablar, que aquellos presidentes que están siendo manejados como marionetas se animen a decir por qué están siendo manejados como... Creo que el mundo lo entendería, las personas lo entenderían y no destruirían sus propios legados. Ojalá que el mundo despierte, realmente tengo fe y todos podamos tener un futuro mejor del que estamos viendo. Gracias por haberme escuchado y espero no haberlos aburrido tanto. Muchas gracias.